Que a partir de esta hora y durante la presente entrevista usted nos podrá ver, nos podrá observar a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook. Agradecemos a nuestra compañera Andrea Cataña, quien está al frente de la transmisión en estas redes sociales. También agradecemos la presencia del señor Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador. Bienvenido, señor Llanes. O más bien dicho, tenemos la información que ustedes realizaron la semana anterior 2 plantones fuera del Ministerio de Educación en demanda, en exigencia del pago de los haberes que les corresponden como maestros jubilados desde el 2008 hasta el 2019 y hasta el momento. Continúan ustedes a la espera de que el gobierno del presidente Lenín Moreno les pague y cumpla así de esa manera la oferta que les hizo a ustedes para que levanten la huelga que ustedes realizaron el año anterior. Bienvenido, señor Llanes, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de contestar su pregunta, quiero empezar recalcando la necesidad de que en el país se respeten a las organizaciones sociales, se respete la libre expresión. Somos solidarios con esta radio Pichincha, que siempre expone la verdad de los hechos, la realidad de los hechos. Y en ese sentido, nuestra organización se solidariza con cualquier amenaza, a veces vedada, de coartar esta libre expresión que solamente refleja la verdad de los hechos. Muchísimas gracias, aunque en nuestro caso no es vedada, es totalmente de frente, claro. Pero los ecuatorianos, los radiodifusores, los maestros, los médicos, los hombres libres de este país, seguiremos pugnando porque se respete la Constitución. Muchísimas gracias. En el caso de ustedes, ¿por qué el gobierno no les paga? ¿Por qué el presidente de la República no dispone a las autoridades pertinentes que él habló con ustedes, se reunió, les dijo que esperen, etcétera, etcétera, se comprometió a pagar, incluso con bonos del Estado en unos casos, se comprometió a pagar de acuerdo a un cronograma que hicieron? ¿Por qué el presidente Mire, la realidad primero, la verdad, la realidad, porque no es bueno que a estas alturas de la vida, inclusive el propio señor presidente siga engañando a la opinión pública, sigue engañando a la ciudadanía. La señora ministra públicamente dice, solo faltan de pagar el 2%, hemos pagado el 98%. Desde aquí, una vez más, y lo dijimos personalmente, miente. Mire, de 8.600 maestros jubilados 2008, 9 y 10, se ha pagado a 3.000. De los compañeros jubilados desde el 2011 a mayo del 2017, se deben a 4.200. De los compañeros jubilados desde mayo hasta la presente fecha, son 5.000. Ni siquiera se les ha validado, se les ha calificado sus documentos. Claro, las carpetas que están entregando los distritos. Entonces, esta es la verdad, esta es la verdad de los hechos. Vienen pagando por gotero, lo que significa realmente una ofensa al magisterio ecuatoriano. La ley, la 21ª de la Constitución, la ley interpretativa aprobada por la Asamblea, la ley del adulto mayor, los acuerdos firmados el 23, el 28 de mayo, el 7 de agosto, dicen pago a todos. Claro, no dice pago por goteros, no, dice pago por partes, pero el gobierno viene incumpliendo. Así es. Por eso es que nosotros realizamos esta acampada de 2 días, martes y miércoles, no solamente ahí en el Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, Asamblea Nacional, inclusive tuvimos que recurrir también al IES, porque ahí también tenemos dificultades, exigiendo se cumpla con las leyes, se cumpla con la Constitución, se cumpla con la palabra. La palabra del presidente nos parece que debe ser una palabra de verdad, debe ser una palabra de respeto, pero si es una palabra que se incumple, entonces el presidente comienza a perder, sigue perdiendo credibilidad. Así es. Por eso es que nosotros en este momento estamos en espera
del llamado de la Comisión de Atención a los Jubilados para nosotros entregar una nueva propuesta de pagos. ¿No? Simple. Mire, 2008, 9 y 10, que son compañeros mayores de 70 años, claro, con enfermedades catastróficas. Que corren el riesgo de fallecer. Mire, que se les pague en febrero y marzo, porque en el acuerdo firmado estaba que se va a pagar en el primer trimestre. Entonces, liquidamos ese problema. Claro. Porque eso es pago con fondos propios del Ministerio de Educación. Ya hay los fondos para eso. Existe el fondo, aparte de eso hay el fondo que ustedes conocen, los 550 millones para pago de incentivo jubilar en el presupuesto nacional. Así es. Con ese monto que se paga a mis compañeros desde el 11 hasta el 15 en este mes de febrero. Del 16 que se pague en marzo. Y del 17 que se pague el resto que faltan. E inmediatamente que el ministerio ordene, porque esto no es correcto. Las distritales y zonales del país vienen obstaculizando. Le hemos dicho a la señora ministra, no sigan trabajando con elementos correístas que están enquistados en los distritos y zonales de educación, que son los que impiden, se inventan. Imagínense, les jubilan a nuestros compañeros con la letra A. Y como no ha sido la letra A y la letra J, dice, ustedes ya no tienen derecho. Mire, claro, no pueden decir eso. Entonces, cuestiones de orden administrativo no pueden anteponer a los derechos sagrados que están en la Constitución de la República. Esta es la situación. Entonces, nosotros estamos esperando el llamado de la Comisión de Jubilados. Me estoy olvidando, 1,100 maestros han fallecido. Ellos, por ley, los familiares tienen que recibir el incentivo jubilar. Hubiésemos querido que sea en vida, pero bueno, ahora que paguen las familias, ¿sabe a cuánto se ha pagado? Se ha pagado a 50 familiares. Realmente una nueva ofensa al magisterio ecuatoriano. Se dice, estamos pagando a los prioritarios. Prioritarios son los mayores de 70 años con enfermedades catastróficas, invalidez, debidamente legalizados por el IES. Mire, fuimos al Ministerio del Trabajo, enterito el grupo de prioritarios con enfermedades catastróficas. El Ministerio del Trabajo nos entregó el número de compañeros que llegan hasta 800 que no han sido pagados. Es decir, una nueva humillación, una nueva afrenta al magisterio ecuatoriano. Claro, ahora lo que sucede en las distritales, en las zonales, a estos funcionarios no recabar debidamente la información, no es porque sean correístas, es porque el gobierno les dispuso para que obstaculicen esta situación y no pagar a los demás, jubilados, a quienes se tiene que pagar. Pues. Mire, la situación es clara, es decir, hay una disposición y hay una contradisposición. El propio viceministro Vaquero que nos recibe, nos indica un documento fechado con 9 de agosto, mire, ordenando disque a las zonales distritales que atiendan inmediatamente a los jubilados. Claro, ¿no? claro. Es decir, hay la orden y la contraorden, pero lo que hace este gobierno no es correcto. Claro, es decir, por debajo, ir deteniendo el reconocimiento de nuestros derechos. Lo hace justamente hasta cuando se termine este gobierno y de esta manera evitar pagar, sacar dinero de las arcas de este gobierno, porque lamentablemente está buscando de cualquier manera hacerse de dinero para poder enfrentar la brecha fiscal que tenemos. Ese es el problema fundamental. Podrán hacer infinidad de cosas, pero ellos solamente están viendo la situación macroeconómica del país, nada más. Pero lo otro también, no se olvide que acaba de venir el ministro de Finanzas de Davos, conversando con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Si usted revisa las decisiones del Fondo Monetario Internacional, venimos pidiendo que nos entreguen la carta de intención del Fondo Monetario Internacional, porque con la anterior gerente, ¿no?, Christine Lagarde, ya está la nueva, ahí habían disposiciones claras que los adultos mayores, los ancianos, ya no debemos vivir porque somos una carga para el Estado.
actual del Fondo Monetario Internacional. Terrible. Es decir, orden también del Fondo Monetario Internacional. Un poco discreparía con lo que usted dice. Hablamos de la brecha fiscal, de que no hay dinero. Mire lo del circo, 2 millones para el circo. Claro. No se cobra a los grandes empresarios. Mire, el Supermaxi ha ganado 1.500 millones de ganancia nomás en el 2019. Los grandes empresarios no aportan para solucionar esta brecha fiscal. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Carguemos a los trabajadores, a los profesores activos y a los jubilados. Y sigue endeudándose más por diferentes vías. Por ejemplo, el bono solidario para la vivienda. Esos dineros que el gobierno nacional ha logrado recaudar de las instituciones financieras internacionales va a ser entregado a la banca, para que la banca sea la que con ese dinero de la deuda entregue préstamos hipotecarios. ¿Cuándo lo podría hacer tranquilamente ese dinero, entregar al BIES, por ejemplo? Para que sea el BIES directamente. Exactamente, con un interés de 4%, diga usted, para entregar los créditos el BIES somos propietarios, ustedes Exacto. como asegurados, nosotros como jubilados, 3.800.000 asegurados, 500.000. Qué mejor que se mueva el capital así nuestro. Es. Lo que pasa es que el gobierno lamentablemente está beneficiando pero mire lo otro que es grave también. Un país no se puede gobernar con caridades. No enseñemos al pueblo ecuatoriano a ser un pueblo de mendigos. No, el bonito ese para la vida, ni siquiera. Sí. El pueblo lo que quiere es trabajo. Claro. ¿No? ¿Qué más a esa familia que no tiene? Démosle trabajo para que el padre familia, la madre trabajen y tienen el dinero suficiente para salud, para alimentación, para vivienda. No engañen al pueblo ecuatoriano con caridades. No somos un pueblo de mendigos ni de pordioseros. Ahora, en el caso de ustedes ¿hasta cuándo van a tener que soportar y esperar que el gobierno nacional les pague? Mire, nosotros nos formaron en los normales, en las facultades de filosofía. Somos maestros, perdone que hable en primera persona, me refiero a mis 30.000 compañeros jubilados. Somos de la época dorada, que no nos hemos inclinado donde ningún gobierno. ¿Dónde? Peor ahora. Entonces, que no estén pensando que sí van a seguir dilatando. Tenemos programado, estamos esperando esta semana para presentar la propuesta a la Comisión de Jubilados. De no ser así, pues tenemos ya planificado una serie de acciones para determinar que este gobierno tiene que cumplir. ¿Cuáles serían esas acciones? Porque mire, lo primero, somos parte ya del Frente Popular con las demás organizaciones. Nos hemos adherido, nos hemos sumado al Parlamento de los Pueblos. El Parlamento de los Pueblos conoce ya nuestra situación. Hemos asistido a la última convención del FUD. Hemos hecho conciencia de que no solamente las necesidades es de la juventud, sino las necesidades son también del adulto mayor, el respeto que debe tener el adulto mayor. Entonces, en ese contexto, nosotros hemos dicho a esas organizaciones, ya los maestros jubilados empezamos a calentar las calles nuevamente, para que se cumpla la Constitución, se cumpla con la ley, se cumpla con la justicia. Lo hemos dicho con toda claridad, no habrá paz para el gobierno de Moreno mientras no haya justicia para los maestros jubilados. Esperemos entonces que la Asamblea Nacional también cumpla con su papel, porque la Asamblea Nacional tiene un papel importantísimo que jugar en este caso. Es la que debería de alguna manera instar al presidente de la República para que cumpla con el pago que él mismo se comprometió. Y el propio presidente de la Asamblea es uno de los firmantes de nuestro acuerdo. Así es, después del. Para levantar la huelga de hambre, claro. Ya que se dediquen a legislar y fiscalizar. Usted sabe que un ministro que incumple con la Constitución, con las leyes, ese debe ser llamado a juicio político, debe ser sancionado. Y el ministro de Finanzas ha incumplido por varias ocasiones, en el caso de ustedes. Reiteradamente ha incumplido cosas. Y ahora se incorpora también la señora ministra de Educación. Y es que no les queda más que tener el mismo criterio y el mismo discurso para señalar que no, todo está bien, ya están pagados casi todos, no hay ningún inconveniente, lo único que hacen es molestar. Nosotros seguiremos exigiendo de pies, no de rodillas.
Dice un dicho popular: mientras haya maestros que se reclamen de pies, no habrá un pueblo que viva de rodillas. Ahora, la situación también es bastante complicada respecto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ustedes deben estar conocedores de lo que lamentablemente ahí sucede. Las autoridades dicen que vamos a la quiebra del IES. Pero lo último, señor periodista, por favor, estamos llegando a un grado de cinismo. El señor González pide que le den 24,000 de jubilación. ¿Qué decimos nosotros primero? Que el señor venga de la cara, se presente a la justicia, pague él lo que debe, los daños que nos hizo a jubilados y asegurados, pague, y luego si tiene algo que reclamar, que reclame. Pero no esa forma desvergonzada. Y yo le pregunto, ¿a cuál director, a cuál delegado del presidente de la República, del anterior, al señor, por ejemplo, Richard Espinosa, nosotros tenemos hecho una demanda a la Fiscalía, 3 años? Ahí está durmiendo el sueño de los justos. Moreno dijo: no me quemo las manos por Richard Espinosa. Casi le da el nombramiento de embajador en Italia, ¿no? Ninguno de los presidentes del Consejo Directivo del IES ha respondido ante la justicia, Cordero, González, Espinosa, por el descalabro, lo que han hecho la mala administración y permitir la corrupción. A Víctor Granda le hemos dicho: lo primero, ejercite la acción de derecho de justicia. Realmente exíjales que ellos devuelvan lo que han robado o han dejado de robar. Y que el gobierno actual pague lo que tiene que pagar, exactamente. Verá, no solamente la deuda del 40%, cuidado, claro, sino también la deuda de salud. ¿No? Que se sanciona. El 40% es por ley, eso sí, tiene que luego claro, la deuda de salud que Richard Espinosa hizo aparecer y desaparecer, claro. Por eso es que nosotros demandamos ante la Fiscalía por fraude documental. Y hasta ahora el gobierno no paga esa deuda. Exacto. Qué pena. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia del señor Alfonso Llanes, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador. Muchísimas gracias por venir y ojalá nos esté comentando, nos esté informando cómo va la situación de ustedes y cuáles son las acciones que ustedes van a seguir realizando para, con justo derecho, exigir el pago que les corresponde. Muchas gracias una vez más. Seguiremos juntos en esta lucha por la libertad de expresión, por los derechos de los maestros jubilados. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya retornamos nuevamente. No es artífice de los males públicos quien los anuncia con el fin laudable de su remedio. Eugenio de Santa Cruz y Espejo